Hola, soy Natalia Cabrera y esto es Aquí América, la revista de la actualidad del continente americano de France 24. Y esta semana nos enfocamos en México, donde se conmemoraron 4 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. 4 años sin justicia y sin respuestas sobre su paradero. Los familiares de las víctimas responsabilizan al gobierno saliente de Enrique Peña Nieto. Precisamente vamos a revisar qué ha pasado en estos 4 años, cómo han avanzado las investigaciones y cómo las familias han recuperado la esperanza con las promesas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien llegará a la residencia de Los Pinos el 1 de diciembre. Culpan al gobierno de un mal manejo del caso. Son los familiares y amigos de los 43 estudiantes de la Escuela Normalista de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Esa impotencia, esa rabia de ver al gobierno como obstaculizó, nunca, en ningún momento nos dio esperanza. Siempre decían que sí, trabajaban y nunca hizo nada, solamente decían. A pesar de que se han efectuado docenas de detenciones, el paradero de los jóvenes sigue siendo un misterio. El presidente electo prometió a las víctimas crear una comisión de la verdad en la que se investigará tanto a la policía como al ejército. Que se va a hacer justicia y que en vez de debilitarse las instituciones, se van a fortalecer. Cuando todos conozcamos lo que realmente sucedió y se sepa el paradero de los jóvenes, se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables. En la escuela de Ayotzinapa rindieron tributo a los desaparecidos. Sus retratos cuelgan de las paredes con un mensaje claro: no los olvidamos. Según la versión oficial, policías corruptos los detuvieron y luego los entregaron a un grupo criminal que los asesinó y los quemó en un basurero. Pero expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desmintieron ese relato. Y para hablar de estos 4 años sin respuestas sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, nos acompaña a esta hora Luis Tapia. Él es abogado del Centro de Derechos Humanos PRO. Luis, muchas gracias por acompañarnos en Aquí América de France 24. Y quisiera empezar por preguntarle qué pasó esa noche, cómo fue la desaparición de los 43 estudiantes, porque según las versiones oficiales se trató de un enfrentamiento entre la policía y las bandas del narcotráfico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de conversar sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Justamente lo que ocurrió esa noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre es que fuerzas policiales de diferentes municipios del estado de Guerrero atacaron a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que habían tomado autobuses, dado que su plan era venir a la Ciudad de México a realizar una marcha de protesta a propósito del 2 de octubre para conmemorar la masacre de Tlatelolco de 1968. Sin embargo, lo que las autoridades del gobierno mexicano dicen es que hubo un ataque donde privaron de la libertad a los estudiantes policías municipales de Iguala y de Cocula, los entregaron a manos del crimen organizado y que esa madrugada misma habrían sido calcinados y sus cuerpos quemados hasta el grado de no poder identificar el ADN, metidos en bolsas y tirados en un río, el río San Juan. Esa es la versión oficial que se le denomina verdad histórica, ¿no? Y como veremos ahora, no tiene base científica y ha sido unánimemente cuestionada. Luis, ¿y qué motivaciones hay detrás de este actuar policial? Nosotros enmarcamos el caso de los 43 de Ayotzinapa en un contexto de macrocriminalidad, es decir, de connivencia, de actuación entre fuerzas del Estado y crimen organizado. Una línea de investigación que ha sido principalmente documentada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, apunta a que habría condiciones para que uno de los autobuses tuviera droga, ¿no? Porque se ha analizado que hay una práctica de un trasiego internacional de drogas que empieza en Iguala
y termina en Chicago, en los Estados Unidos. Y esta forma de hacer tráfico es a partir de utilizar líneas de autobuses. Entonces, lo que se dice es que habrían pensado que los estudiantes tomaron un autobús sin darse cuenta que estaba modificado y que tenía escondida droga. Así se explicaría la reacción tan grande, tan organizada y tan violenta de diferentes fuerzas policiales para atacar a los estudiantes. Hay que recordar que además de los 43 desaparecidos, fueron asesinadas 6 personas ese mismo día, incluyendo 3 estudiantes normalistas. Luis, y en cuanto a los testimonios de los sobrevivientes, ¿corroboran estas investigaciones independientes? Así es, justamente a partir del testimonio de las personas sobrevivientes, especialmente los estudiantes, se pudo ir construyendo la información que trabajó el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, que a la postre fue expulsado por el gobierno mexicano en abril de 2016, pero así se pudo construir la versión más cercana a los hechos que hoy existe. Sabemos que fue un operativo amplio, que hubo 2 rutas de desaparición, que hubo un tercer momento de ataque donde personas fueron privadas de la vida y que fue un ataque donde participaron fuerzas del Estado de diferente nivel y que hasta hoy no han sido esclarecidas las responsabilidades de la Policía Federal y del Ejército Mexicano por omisión frente a los ataques que se estaban llevando a cabo en contra de los estudiantes. Bueno, frente a esto precisamente algunos de los padres culpan al gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Cree usted que hay encubrimiento o cuáles son los argumentos para hacerlo? Sí, la responsabilidad del gobierno de la República pasa por hacer una mala investigación, por no tratar el caso como una grave violación a derechos humanos desde el principio, por no realizar una investigación de alto nivel, sino haber decidido durante 9 días dejar la investigación en manos de un gobierno local, como fue el estado de Guerrero, sabiendo que en un caso de desaparición forzada las primeras horas son cruciales para dar con el paradero de las personas que fueron privadas de la libertad. También el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene responsabilidad en la confección y diseño de lo que hoy conocemos como verdad histórica y que pudimos saber que a partir de peritajes hechos por el equipo argentino de antropología forense, el experto José Toledo de Australia, no tiene base científica, es decir, no hay manera científica de quemar 43 cuerpos en un basurero al grado de quitar el ADN disponible para poder identificar a la persona. Y además se descubrió que los teléfonos de los estudiantes estaban activos después del 27 de septiembre, ¿no? Lo cual no cuadra con la versión oficial que decía que habían sido incinerados con sus pertenencias. En esa medida, el gobierno de Peña Nieto tiene responsabilidad en dar una versión sin base científica, en número 1, y número 2, en hasta hoy no haber garantizado el derecho a la verdad de las madres y los padres, es decir, no sabemos dónde están los estudiantes. Luis, ¿y qué puede cambiar con esta comisión de la verdad que prometió el presidente entrante Andrés Manuel López Obrador? Lo que se busca con esta comisión de investigación para la verdad y justicia en el caso es que se recuperen las garantías que la investigación perdió. Esta investigación ya no es independiente, no es imparcial, no es eficaz, no es rápida, se basa en una teoría conclusiva y cerrada de la que ha hablado la verdad histórica, y lo que se busca es que se reencauce la investigación, que el encubrimiento se elimine, que los obstáculos, sobre todo para investigar autoridades de alto nivel, se eliminen, y que a partir de que se rompan los pactos de silencio se pueda obtener información útil para dar con el paradero de los estudiantes. Entonces lo que se busca es dotar de efectividad nuevamente a una investigación que claramente la perdió, ¿no? El presidente de la República actual ha declarado que la única versión que él cree y la cual está convencido es esta teoría de caso, que ha sido unánimemente refutada. Entonces la comisión de investigación puede ayudar a que
esta investigación se reavive. Bueno, Luis, y por último también hay algunos comentarios de padres que responsabilizan a la exportación e importación ilegal de armas de lo sucedido. ¿Qué podemos decir sobre esto? Claro, eso es muy importante de mencionar. La policía, especialmente del municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, tenía armas de fabricación alemana de una empresa que se llama HK. Cuando había una prohibición para que esta empresa le vendiera armas a Guerrero, a partir de denuncias de que el gobierno de Guerrero, algunas policías estaban involucradas con el narcotráfico, ¿no? Entonces, lo que entendemos es que se violó la ley en Alemania y se violó la ley en México, y que eso genera responsabilidades para la empresa, pero también para autoridades del Estado mexicano que habrían comprado estas armas. Se está iniciando un juicio en Alemania sobre el caso, y uno de los estudiantes que se encuentra hoy en estado de mínima conciencia, Aldo Gutiérrez, se está buscando que su familia pueda constituirse también como víctimas dentro del proceso en Alemania. Lo que se busca es que haya determinación de responsabilidades civiles o penales de los dos lados, tanto en México como en Alemania. Bueno, Luis, muchas gracias por acompañarnos en Aquí América de France 24. Él es Luis Tapia, del Centro de Derechos Humanos PRO. Finalizamos con estas imágenes aéreas de miles de mexicanos que marcharon en Ciudad de México para pedir justicia por la desaparición de los 43 estudiantes. Los ciudadanos hicieron presencia en la icónica estatua del Ángel de la Independencia y en la Plaza del Zócalo. Gracias por acompañarnos en Aquí América de France 24. Recuerden que pueden seguirme en Twitter en @CabreraNatalia_ y en nuestra página web hay más noticias del continente y del mundo.